Bienvenidos una vez más a su canal de chismecito favorito, donde las exclusivas nunca duermen. Hoy prepárense porque la información que les traigo está que arde. Sí, escucharon bien. Vamos a hablar de Hande Erçel, nuestra queridísima actriz turca que ha conquistado corazones por todo el mundo, y de un tema que ha dado muchísimo, de qué hablar, su relación con Kerem Bürsin. Pero agárrense fuerte porque esto no es un recuento más de su historia de amor. Hoy vamos a destapar una bomba, un giro inesperado que honestamente a mí también me dejó con la boca abierta. Y no es lo que se imaginan, es mucho más jugoso. Así que dejen lo que estén haciendo porque esta historia es de esas que te pegan a la pantalla y te dejan pensando por días. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y a activar la campanita, así no se pierden ninguna de estas exclusivas que les traemos con mucho cariño. Ya saben, aquí el chisme siempre está al rojo vivo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Hande Erçel, esa mujer que nos enamoró con su carisma y talento, siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Sabemos de su historia de amor con Kerem Bürsin, una relación que nació en los sets de grabación y que nos hizo creer, por un tiempo, en los cuentos de hadas de la vida real. Todos recordamos con cariño esos momentos, esas miradas cómplices, las fotos juntos que llenaban nuestros feeds de Instagram de alegría y esperanza. Pero como en toda telenovela, la realidad a veces nos da giros inesperados. La relación terminó y aunque ambos han sido respetuosos en público, siempre ha existido esa pregunta en el aire: ¿qué pasó realmente? Bueno, pues, mis queridos chismosos, hoy les traigo una pieza clave de ese rompecabezas. Y es que al parecer, Hande ha dado un giro de 180 grados en su opinión sobre Kerem, y no precisamente para bien. Prepárense para los detalles jugosos, porque esto se pone bueno. A lo largo de su relación, Hande siempre mostró un cariño y admiración hacia Kerem, no solo como pareja, sino también como compañero de trabajo. Sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, todo apuntaba a una relación basada en el respeto mutuo y el afecto. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz, y ojo que esto lo estoy repitiendo de fuentes muy confiables, aseguran que en los últimos meses Hande ha cambiado radicalmente su discurso. Al parecer, la distancia, el tiempo y quizás otros factores, han abierto los ojos de Hande a ciertos aspectos de Kerem que antes no veía o que quizás prefería ignorar. No estoy diciendo que Kerem sea una mala persona, ojo, pero, según estas fuentes, Hande ya no lo ve con los mismos ojos de antes. Incluso se rumorea que ha llegado a expresar ciertas decepciones y desilusiones sobre algunas actitudes y comportamientos de Kerem que antes pasaba por alto. Pero, ¿a qué nos referimos con cambio de opinión? Bueno, esto va más allá de un simple «ya no me gusta». Las fuentes nos cuentan que Hande ha empezado a ver en Kerem ciertos rasgos de personalidad que ahora le resultan incompatibles con su forma de ser y con lo que busca en una relación. Antes, admiraba su energía arrolladora, su sentido del humor, su espíritu aventurero. Pero ahora parece que ve en todo eso una falta de madurez, una cierta superficialidad que antes no percibía. Y no solo eso, se dice también que Hande se siente un poco decepcionada con algunas decisiones profesionales que Kerem ha tomado, y que incluso ha llegado a sentirse subestimada o poco valorada en su propia relación. Sí, así como lo oyen. Esto es más profundo de lo que parece. No es un simple desenamoramiento, es una reinterpretación de lo que fue, una evaluación crítica de las bases de su relación. Ahora, antes de que se lancen a sacar conclusiones precipitadas, les recuerdo que todo esto son rumores, por supuesto. Pero como ya saben, donde el río suena, agua lleva. Y las fuentes que han filtrado esta información son bastante confiables, personas cercanas al círculo íntimo de Hande. Sin embargo, es importante recordar que todos tenemos derecho a cambiar de opinión y a reevaluar nuestras relaciones. Y en el caso de Hande esta reevaluación parece ser bastante profunda. Y es que en el mundo de las celebridades, las relaciones están constantemente bajo el escrutinio público, lo que las hace aún más complejas. La presión de los fans, los comentarios en redes sociales, la exposición constante, todo esto puede desgastar incluso la relación más sólida. Y es posible que esto haya jugado un papel importante en la evolución de los sentimientos de Hande hacia Kerem. También es importante destacar que Hande es una mujer muy inteligente y decidida, que no tiene miedo de expresar sus opiniones y defender sus convicciones. No es alguien que se conforme con lo que le dan, sino que busca activamente la felicidad y la plenitud en todos los aspectos de su vida.
Y si esto implica reevaluar una relación, por muy mediática y querida que sea, ella no dudará en hacerlo. Al parecer, Ande está pasando por un proceso de crecimiento personal y profesional, y eso también está influyendo en su percepción sobre sus relaciones y sus prioridades. Y es que a veces para avanzar, es necesario mirar hacia atrás y replantear lo que creíamos que era inamovible. Y esto es precisamente lo que Ande parece estar haciendo en estos momentos. No es una crítica, es una evolución, un proceso natural en la vida de cualquier persona. Pero, ¿cómo ha reaccionado Kerem ante estos cambios en la opinión de Ande? Bueno, aquí las cosas se ponen un poco más turbias. Los rumores apuntan a que Kerem no ha tomado muy bien esta situación, y que se siente un poco confundido y desorientado por el cambio de actitud de Ande. No está claro si él es consciente de todos estos sentimientos y pensamientos de ella, pero lo que sí parece evidente es que la relación, o la no relación, entre ellos está pasando por un momento delicado. Algunos dicen que Kerem sigue teniendo esperanzas de una reconciliación, mientras que otros aseguran que Ande está decidida a seguir adelante y dejar el pasado atrás. Lo cierto es que el futuro de esta historia es incierto, y solo el tiempo dirá qué sucederá con estos dos protagonistas de telenovela en la vida real. Y no solo eso, también hay que recordar que la vida de los famosos está llena de especulaciones y rumores. Así que es importante tomar todo esto con pinzas. No hay confirmación oficial de nada, solo las informaciones filtradas por fuentes cercanas a Ande. Pero lo que sí es innegable es que algo está pasando, que la percepción de Ande sobre Kerem ha cambiado, y que esto está generando un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco y entre los fans de ambos actores. La noticia ha caído como un balde de agua fría para muchos seguidores de la pareja, quienes aún mantenían la esperanza de una posible reconciliación. Y es que, como ya hemos dicho, la relación de Ande y Kerem generó una gran expectación y cariño entre el público, convirtiéndose en un ejemplo de amor de telenovela que muchos querían ver triunfar en la vida real. Pero como bien sabemos, la realidad es diferente a la ficción, y las relaciones humanas son mucho más complejas de lo que parecen. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de este cambio de opinión de Ande. Como hemos comentado, el tiempo y la distancia pueden ser factores importantes. La rutina, la separación física, la falta de contacto directo, todo esto puede hacer que las personas empiecen a ver las cosas de otra manera, a cuestionar lo que antes daban por sentado. Y en el caso de Ande y Kerem, la distancia física, debido a sus compromisos profesionales, puede haber jugado un papel crucial. Además, las diferentes etapas de la vida y los cambios personales también influyen en cómo vemos a los demás. Las personas evolucionamos, cambiamos nuestros intereses, nuestras prioridades, y eso puede hacer que lo que antes nos atraía de alguien, ahora ya no lo haga. Es posible que Ande haya cambiado, que haya madurado, que tenga ahora otras expectativas en una relación. Y es que, como todos nosotros, ella está en constante aprendizaje y crecimiento. También es importante considerar que la exposición mediática constante puede desgastar cualquier relación. La presión de los fans, los comentarios en redes sociales, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto puede ser muy agotador para una pareja. Y es posible que Ande, cansada de esta presión, haya decidido poner un límite y priorizar su propia felicidad. Y seamos sinceros, ¿quién puede culparla? Todos tenemos derecho a buscar lo que nos hace felices, a alejarnos de aquello que nos hace daño, y a replantear las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y si esto implica cambiar de opinión sobre alguien, pues así será. Y esto no significa que Ande esté equivocada, simplemente que está siendo fiel a sí misma y a sus propias necesidades. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el futuro. ¿Qué pasará con Ande y Kerem? ¿Habrá reconciliación o seguirán caminos separados? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. Pero basándonos en los rumores y en las informaciones que hemos recopilado, parece que la situación es bastante complicada. Ande, al parecer, está decidida a seguir adelante, a centrarse en su carrera y en su crecimiento personal. Mientras que Kerem, al parecer, no está del todo de acuerdo con esta decisión y sigue manteniendo, quizás, alguna esperanza. Pero como siempre decimos, el tiempo es el mejor juez, y solo él dirá qué le depara el destino a esta historia. Lo que sí es seguro es que ambos actores seguirán siendo el centro de atención mediática, y que su vida personal, les guste o no, seguirá siendo objeto de interés público. Y eso es algo con lo que tienen que lidiar día a día.
Y no olvidemos que independientemente de lo que suceda entre ellos, tanto Ande como Kerem son dos profesionales talentosos y exitosos que merecen todo nuestro respeto. Y es que a veces nos dejamos llevar por el chisme y nos olvidamos de que detrás de las celebridades también hay personas con sentimientos, con emociones y con vidas complicadas. Y es importante recordar que al final del día, son personas como nosotros, que cometen errores y que tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Así que en lugar de juzgar y criticar, lo que debemos hacer es apoyar su trabajo, valorar su talento y desearles lo mejor en todos los aspectos de sus vidas. Y por supuesto seguir disfrutando de sus actuaciones y de su carisma en la pantalla. Porque al final del día, ellos son artistas que nos regalan momentos de entretenimiento y diversión, y eso es algo que debemos valorar. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que a veces las cosas no salen como esperamos. Y que está bien cambiar de opinión, que está bien reevaluar nuestras decisiones, que está bien alejarse de aquello que nos hace daño. La vida es un constante aprendizaje, y todos tenemos derecho a equivocarnos, a rectificar y a buscar la felicidad en donde la encontremos. Y esto es precisamente lo que parece estar haciendo Ande y por eso, desde aquí le enviamos todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Y también a Kerem, por supuesto, porque al final del día, todos merecemos ser felices y encontrar nuestro camino. Así que dejemos a un lado los juicios y la crítica, y enfoquémonos en lo positivo, en el amor, en la comprensión y en el respeto. Y recordemos que al final del día, todos estamos en el mismo barco buscando nuestra propia felicidad. Y bueno, mi gente bella, después de todo este chismecito, vamos llegando al final de este vídeo. Hoy hemos destapado una bomba, un giro inesperado en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de ese cambio radical en la opinión de Hande sobre Kerem, de esas decepciones y desilusiones que han salido a la luz, de las posibles razones detrás de todo esto y del incierto futuro de esta historia. Les recuerdo una vez más, que toda esta información son rumores, pero que vienen de fuentes bastante confiables. Y que al final del día, lo importante es respetar las decisiones de cada persona y desearles lo mejor en sus caminos. Hemos visto que la vida de los famosos no es tan fácil como parece y que las relaciones humanas son complejas y cambiantes. Y que a veces para avanzar es necesario dejar atrás el pasado y replantear nuestras decisiones. Así que, resumiendo un poco, hemos visto cómo Hande ha pasado de admirar a Kerem a verle con otros ojos, hemos analizado los posibles factores que han influido en este cambio de opinión. Hemos hablado de la reacción de Kerem y de lo que podría pasar en el futuro y también hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones y la importancia del respeto. Creo que hemos cubierto todos los ángulos de esta historia y espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Y por supuesto que les haya dejado con la misma sensación de sorpresa y expectación con la que me dejó a mí. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores exclusivas del mundo del chisme. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta historia y que se hayan quedado con ganas de más. Recuerden que aquí en este canal, el chisme nunca se detiene, así que estén atentos a los próximos vídeos porque seguro que tendremos muchas más sorpresas para ustedes. Y ahora sí, la parte que más me gusta, los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus impresiones sobre esta historia. Así que no se corten y dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿O es el fin definitivo de su historia? Los leo con mucho interés. Y recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en participar. Y por último, pero no menos importante, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias del mundo del chisme. Así que de todo corazón, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y que el chisme los acompañe.